Bueno, estamos de vuelta. Ya voy a quitar esto aquí y voy a tratar el otro tema que quería tratar rápidamente porque creo que hemos consumido demasiado en esto de la parte inicial. Miren, yo creo que es muy importante lo que ha ocurrido en Brasil. Y yo creo que este programa tiene una orientación, como siempre hemos dicho, socialdemócrata y verde ecologista. Y como tal, premia y pone énfasis en todos los temas que tengan que ver con la protección del medio ambiente. Y en esta área hay que decir que parte de querer a un país, parte de querer a los Estados Unidos, parte de querer a Cuba, parte de querer a Israel, parte de querer a Venezuela, parte de querer a México, al país que uno quiera, es primero que todo proteger su viabilidad física, su viabilidad natural. Y estamos viendo, sin lugar a duda, el importante impacto del cambio climático, las temperaturas que son, cuando usted lee que en los últimos 20, 30 años se han registrado 25 o 26 de las temperaturas más altas desde que se está contando el tiempo atmosférico, desde hace más de 100 años, algo así, usted tiene que tener una actitud en política que se base en una actitud científica, que es sacar conclusiones de los hechos. Entonces, venir y decir que todo eso es un hoax, que porque hubo un error en un informe que hizo la ONU de el alto panel de las Naciones Unidas sobre cambio climático, encontrar que hubo una o dos o tres o cuatro observaciones que no estaban en lo más claro, eso no demerita toda la evidencia importantísima que hay de efectos que está teniendo el cambio climático, por ejemplo, en las temperaturas del agua, en la desaparición de territorios insulares, en el impacto que está teniendo con la severidad de los huracanes y la frecuencia de los mismos. Eso yo creo que es innegable. Y en el contexto de Cuba y de donde viven muchos cubanos, como la Florida, eso es muy importante. Sabemos que se ha convertido en una especie de declaración de fe, un auto de fe, de que para ser de cierta derecha populista, del corte de un Nigel Farage en Inglaterra, de un Trump en Estados Unidos, de un Milei en Argentina, se ha vuelto como una especie de condición hablar mal de los intelectuales, hablar mal de los científicos, no reconocer las cosas como el cambio climático, que eso no siempre fue así. Todos los países necesitan que haya una derecha y una izquierda que opere sobre la base de evidencia. Todos los países les vendría bien la posibilidad de una competencia política, pero donde haya un gobierno leal al país y una oposición leal al país. La democratización implica las dos cosas, pero lamentablemente hemos visto deterioros en la cultura política, incluso de gobiernos democráticos liberales, y aquí en los Estados Unidos no es una excepción. Y yo creo que fue muy triste ver a los Estados Unidos solo como observador, no como participante miembro de los países en la COP30, que es esta cumbre que tuvo lugar en el mismo corazón del pulmón del planeta, que es la Amazonía, en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Y aquí se sacó una iniciativa de la cual Estados Unidos no es parte, lamentablemente, y que es importantísima para el sustento, para la sobrevivencia de la humanidad misma, y que atiende ya no solo la idea de prevenir, ya hay daños que se dan por descontado que van a ocurrir, pero de construir resiliencia para que si se producen destrucciones, los países se pueden recuperar, y también para evitar la agudización de este problema. Y fue la iniciativa presentada aquí, pero que ya estaba funcionando, de la protección de los bosques tropicales. En gran medida, el aire que respiramos, la atmósfera en el mundo se nutre mucho de la limpieza de CO2 y emisión de oxígeno de las plantas, y particularmente en el contexto de las áreas de bosques tropicales. Y una iniciativa que
se discutió y que tiene mucho de ciencia es, mira, si no queremos que se sigan destruyendo los bosques tropicales, y esto es algo, por ejemplo, que Costa Rica, con varios presidentes, entre ellos Oscar Arias, y científicos como el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel, en su libro Making Globalization Work o Haciendo la Globalización Trabajar, tuvieron la idea de que no se le puede pedir a países que no se han desarrollado que hagan que el nivel de vida de sus poblaciones siga siendo rehén o constituya viva rehén de la necesidad de limpiar el aire mundial. Pero ¿qué se puede hacer? Invertir en energías limpias y pagarle a los países donde están esos bosques tropicales para que los desarrollen. Y en esta iniciativa, por ejemplo, empezaron un grupo de países importantes. Noruega fue un país líder en eso. Hay que siempre reconocerlo. Y Noruega empezó a trabajar en eso, empezó a trabajar con varios países, con la propia Indonesia, la selva de Borneo, con Vietnam en el delta del Mekong, la Amazonía, que es el lugar más grande, y creo que hay como 2 o 3 lugares más. Déjenme ver, porque yo creo que yo lo había apuntado para decirlo aquí. Déjenme ver, porque esto es importante a mencionar. Bueno, se me fue. Pero está la Amazonía, que es muy importante. Está la selva de Borneo en Indonesia y el delta del Mekong. Son áreas que tienen muchos árboles y habría que protegerlos. Estados Unidos ha hecho bastante y, por ejemplo, Canadá han establecido políticas para la industria del papel, por ejemplo, para cortar árboles hay que plantar otros árboles, etcétera. Pero no atiende este tema de usar impuestos de sus contribuyentes para preservar la salud y viabilidad de los bosques tropicales. Entonces se gasta dinero, una parte importante del discurso de Lula fue mencionar cómo se gasta dinero en unas cuantas cosas, e incluso fuera de los países, en cosas como la guerra y en la preparación para la guerra y en gastos militares, que debería haber un mejor uso de los impuestos para los contribuyentes de los países desarrollados. Fue muy interesante que Alemania, que es un país, la locomotora de la Unión Europea, como varios otros países europeos, había hablado de Noruega como pionero, se suman a la idea de la iniciativa para los bosques tropicales. Y la idea tiene sentido. Usted le da dinero a los países que usted quiere que respeten el bosque tropical, que por ejemplo empiecen otros países del tercer mundo, que hay otras iniciativas para eso, que es proveer energía limpia, tecnología de energía limpia para evitar que se siga la dependencia en los combustibles fósiles que le hacen tanto daño al planeta. Y me resultó muy interesante los números. Déjenme ver, porque yo había apuntado el número que dijo Lula. Ahí no sé por qué razón ahora me está siendo difícil encontrar. Aquí está. Se gasta 1.3 trillones, fíjense. Lo que pide, lo que necesita, no es lo que se gasta, lo que se necesita para preservar los bosques tropicales tal como están hoy, de una manera sostenible, es una erogación del mundo desarrollado a los países donde están estos bosques tropicales. No es solo Brasil, porque la Amazonía, hay incluso un tratado sobre la cuenca amazónica. La Amazonía empieza en Perú, tengo entendido, es Perú, pero hay Amazonía colombiana, Amazonía venezolana y la Amazonía brasileña. Pero se necesita 1.3 trillones de dólares para detener el cambio climático a partir de cómo estamos hoy en esta área del decrecimiento de los bosques tropicales. Sin embargo, se gastan en gasto armamentista los 8 principales países. Si usted pone Estados Unidos ahí, gasta más de la mitad, gasta más que todos los otros países unidos, 2.7 trillones en gasto armamentista.
Y esto yo creo que uno no tiene que ser ni republicano, ni demócrata, ni comunista, ni anticomunista, ni nada, para darse cuenta que es un sinsentido gastar esa cantidad de dinero en armamento y gastar tan poco dinero en preservar los, los bosques que son tan importantes en la vida del planeta. Vamos a recordar, y esto lo quiero decir desde el punto de vista norteamericano, que el primer conservacionista presidente de la clase blanca, Theodore Roosevelt, fue un republicano, y que nada más y nada menos que el presidente Nixon, un republicano también, fue el creador de la Agencia de Protección Medioambiental, que hay hasta quien la quiere cerrar en el Partido Republicano. Entonces, son cosas que yo creo que es importante a tener en cuenta. Lo voy a dejar ahí, pero todo el que pueda, le quiero pedir a todo el que pueda que si puede vaya y lea el discurso de Lula. Yo no lo voy a poder poner hoy aquí, a lo mejor uno de estos días lo ponemos. Y bueno, si usted vive en cualquier país, por ejemplo, como Alemania, agradézcale al canciller que Merz, que en Brasil se adscribió a la iniciativa para los bosques tropicales. China, es interesante este contraste, está en la iniciativa para los bosques tropicales, es el segundo contaminador más grande del mundo. El primero es Estados Unidos, a veces es China, a veces es Estados Unidos, eso cambia por año. Y yo creo que es interesante que el presidente Trump está hablando hasta de cortar los subsidios, el apoyo al desarrollo de tecnología alternativa, y eso pone a Estados Unidos en desventaja, porque si la energía del siglo XX fue una energía fundamentalmente fósil, yo los que quieran saber del papel del petróleo en la política mundial en el siglo XX, les recomiendo el libro y también el documental de Cambridge Associates que escribió Daniel Yergin, que es un escritor bastante importante en los Estados Unidos. Y Daniel Yergin escribió un libro que se llama The Price, que les recomiendo a los que puedan que lo vean. Mendive, si tú puedes, encuéntramelo por ahí. The Price se llama, The Epic Quest for Oil, y no sé si está en español, por Oil Dominance o algo así, Energy Dominance, pero la persona se llama Daniel Yergin, que lo voy a poner aquí el título para las personas de nuestro chat, y los que ven nuestro programa pueden ir y mirarlo. Lo puse ahí, Daniel Yergin. El libro se llama The Price y el subtítulo es algo así como The Epic Quest, la búsqueda épica del dominio en la batalla por la energía. Y bueno, voy a mencionar ahora los resultados antes de pasar al próximo tema. Yo voy muy interesante que en el contexto de la cumbre se produjo una visita de varios mandatarios a la nueva planta de autos eléctricos que Brasil está poniendo como parte también de esto que es la protección del medio ambiente y de la Amazonía. Allí en Belém do Pará han puesto una planta de autos eléctricos que va a producir 150.000 autos eléctricos al año, y que a partir de baterías de litio, que yo sé que eso también hay quien dice que bueno, el triángulo y la importancia de América Latina, eso junto con la búsqueda y del control de los minerales raros. Pero es muy interesante que en una inversión con China, Brasil está desarrollando esta planta de producir 150.000 autos eléctricos. Y ustedes saben dónde está poniendo la nueva planta. A ver si alguien ha seguido esa noticia. Me gustaría ver si alguien nos pone la respuesta. ¿Dónde están poniendo la planta en Belém do Pará que va a producir los 150.000 autos eléctricos? Nada más y nada menos que, a ver si alguien pone ahí, estoy mirando los comentarios, a ver si alguien lo sabe, pero lo voy a decir yo. Lo están poniendo en una planta que era de Ford, o sea, en una compañía de autos norteamericanos. China y Brasil llegan y plantan una planta productora de autos eléctricos. Cuando uno diría, caramba, ¿por qué no fue capaz Ford en actuar con la avanzada? Estados Unidos ha estado en la avanzada de investigación y desarrollo en estas áreas, se estaba quedando detrás, pero
hubo una gran inversión en investigación y desarrollo en esta área. Una de las cosas que hizo bien Biden, ustedes saben que yo no soy, en el tema de Cuba y América Latina, no soy muy, no es santo de mi devoción, pero en el tema este del medio ambiente y la capacidad de adaptar a los Estados Unidos a que pudiese mantener su liderazgo, hizo un gran esfuerzo. Bueno, todo esto se sigue perdiendo. Sí, es exactamente el auto eléctrico. Esto es bueno porque uno de los mayores, tengo entendido, cuando yo estudié economía del medio ambiente, que fue en los años 90, que hice una asignatura de esa con los compañeros de la Carleton, o sea, mis compañeros, los profesores y todo, había un libro y una de las cosas más interesantes fue que un carro no es un gran contaminador, pero el volumen de carros que implica la civilización basada en el automóvil convierte a los carros en aquel momento, no sé ahora, tendría que buscar el dato, en los principales contaminadores. O sea, transferir eso a un desarrollo de la empresa de transporte público, moverse hacia por ejemplo, el tren eléctrico, el transporte urbano de guagua, de autobuses eléctricos. Eso es una cuestión que es muy importante si se trata de buscar un mundo mejor. Y es cierto que China se está moviendo en esa dirección y que la idea esta de que cada cual tenga un carro se convierte en un problema, más allá de lo difícil que es, por ejemplo, y yo que vivo en California, he conocido lo que es la gran diferencia entre vivir en un contexto como el área de la bahía, donde los tranques son bastante grandes, en LA también son terribles. Y por ejemplo, en el día que viene ahora, déjeme darle una recomendación. Si usted va a manejar y lo va a hacer en alguna de esas áreas de gran concentración, digamos, entre Boston y Nueva York, o entre San Francisco y California, ahora con el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ni pensar. Eso va a hacer que usted se va a meter 7 horas fácilmente, 9 horas, 7 horas, 9 horas en un viaje que le puede tomar 3, 4 horas regularmente con suerte. Y esto es algo que yo creo que hay que tenerlo en parte. Qué bueno es eso de esta persona que dice que él conduce un electric vehicle, es otra filosofía. Y ojalá, miren, decirle, ojalá, por ejemplo, que se pudiese haber una cooperación. Siempre me he preguntado por qué Biden no defendió una cooperación con Cuba en materia de protección medioambiental y en la renovación tecnológica que en Cuba podría ocurrir. Dígase, personas que tienen carros que son usados en transporte público y que son privados, eso no tiene nada que ver con el gobierno. Y decirle, mire, usted tiene un carro gastador. Yo sé que muchos de los almendrones tienen motores mucho más modernos, esa es la realidad, pero habría que preguntarse, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, pudieran reaccionar positivamente a la posibilidad de cambiar en el sector privado, para poner un ejemplo, no hay que ayudar al sector público, deducir impuestos de cubanos que viven en Estados Unidos y quieran mandar un carro eléctrico a Cuba y que ese carro eléctrico pueda ser usado, digamos, en un van de transportación colectiva o algo así? Yo creo que eso es importantísimo y hay que explorarlo porque no todo es la bronca ideológica ni los problemas políticos. Una de las razones que aquí defendemos más es el costo de oportunidad, que tiene una política de permanente encono entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, ya yo creo, hemos hablado un poquitico de este tema.